Radio High presenta Judíos y Cristianos. Dos caminos, una redención. Un espacio semanal de diálogo sobre cuestiones litúrgicas y teológicas. Domingo de 9 a 10 de Argentina. Marcelo Aptekman nos sumerge en similitudes y diferencias entre los hermanos. Judíos y Cristianos. Shalom. Buen domingo. Bendecida semana. Feliz vida. Bienvenidos a este nuevo encuentro para el diálogo teológico entre judíos y cristianos. Hoy quiero contarles algo que me pasó recientemente. A menudo les he contado de la Fundación Shalom, que auspicia, auspicia diversas actividades, entre ellas el encuentro de un grupo que se reúne todos los martes a la noche por Zoom, para charlar de diferentes temas. Y el martes pasado me tocó a mí ser el expositor de una charla breve, introductoria a un tema, para que después se diera una conversación grupal. Y ese video, fue el primero que va a ser incorporado como video de YouTube de la Fundación Shalom. Así que si tienen ganas de verlo, con buscar video YouTube Fundación Shalom, pueden verlo. Dura 1 hora y media. Y ese es un punto, porque hoy en día muy poca gente se toma 1 hora y media para escuchar a otros charlar de lo que sea, y menos de teología. Participar de un grupo de encuentro que dura 1 hora y media es otra cosa, si uno participa activamente. Y si quiere participar, venga, únase al grupo. Ahora bien, el tema de la charla que expuse el pasado martes es ¿por qué la Torá no es la ley? Y antes, cuando mandé el título al profesor Ángel Schoenberger, que es con quien co-coordinamos el grupo él inmediatamente me mandó un material, un PowerPoint muy bonito, hecho por una inteligencia artificial que él tiene ahí trabajando como un esclavo para él. Y en un primer momento evalué la posibilidad de dejar la charla en manos de la inteligencia artificial. Pero finalmente no renuncié a preparar la clase, porque creo que en ese espacio que construimos laboriosamente entre todos, es necesario el compromiso personal de cada uno, ¿no? Porque además de ese compromiso personal surgen los encuentros personales, que a su vez sirven para iluminar nuestros caminos y búsquedas con luz, la luz que viene de otro. Esto
puede parecer una reflexión superficial que no tiene que ver con el tema de por qué la Torá no es la ley. Pero si me permiten que vaya desarrollando el tema en base a lo que también reflexioné entre ayer y hoy, en base a las conversaciones que tuvimos luego, yo creo que sí. Por ejemplo, si yo digo una gansada, me equivoco, porque mi bibliografía me da por cierto un hecho. Y otro miembro del grupo me dice, no, che, estás equivocado, porque mira, acá este autor dice esto, acá este otro dice esto otro. Yo puedo agradecerle la oportunidad que me brindó el haberme expuesto y haberme equivocado, la oportunidad de poder nutrirme del saber y la sabiduría de mis compañeros que me ayudan y me acercan bibliografía más actualizada para ayornarme. Y la verdad es que si todo fuera luz, a ver, la oscuridad también tiene un propósito, porque si todo fuera luz, no podríamos ver la verdad. Y el esfuerzo que uno tiene que hacer para estudiar la Torá también tiene un sentido. De hecho, muchos de los estudiosos rabínicos del Talmud y la Torá han decidido excluir las inteligencias artificiales de sus casas de estudio. ¿Por qué? Porque el esfuerzo personal, en lugar de relegar a una mano de obra esclavo, que no son esclavos humanos, es un dispositivo electrónico que de manera automática, a través de un algoritmo, elabora algo. Pero entregarle a un dispositivo parte del trabajo de estudio y de formación parece facilitar el trabajo, pero en realidad lo complica. ¿Por qué? La Ameilut, así se llama en hebreo, el esfuerzo laborioso, la dedicación esforzada a conseguir algo, es un valor básico en la formación judía. No es tan famoso como, digamos, por ejemplo, la Gesed o la Tzedaká, que son polisémicas, difíciles de traducir al castellano, que sé yo, Tzedaká, que es caridad, es justicia, la Teshuvá, que es arrepentimiento, volver al buen camino, corregir lo que se pueda de los errores que uno cometió. Son conceptos propios de la cultura israelita y del idioma hebreo, que son difíciles de traducir, pero que son reconocidos como propios. Ni que hablar del Tikkun Olam, desde hace algunos siglos, tiene muy buena prensa, como reparar el mundo, tarea a la que hemos sido convocados. Buenísimo. Ameilut no tiene toda esa prensa a su favor, y sin embargo es un valor fundamental en la cultura tradicional judía. ¿Por qué? Si me permiten, es como una comparación para ilustrar un poco lo que digo. Es un poco como si uno hace el esfuerzo de ir al gimnasio y de realizar repetidamente una maniobra, un movimiento, en realidad levanta pesas. ¿Por qué? Si no tiene por qué cargar nada en ese momento. Lo hace para ejercitar un músculo y el resultado no es el resultado visible de que logró levantar la pesa X veces. El resultado del proceso es que aumenta tal vez su masa muscular, usa las articulaciones manteniéndolas sanas, se altera la química interna del cuerpo, mejora el colesterol bueno, baja el colesterol malo, produce endorfinas, y todo eso son los efectos colaterales que en realidad son los buscados.
por el ejercicio que en sí mismo no propone esos efectos. Bueno, en el estudio bíblico se busca aprender a interpretar la Torá, que es una enseñanza, no es una ley. Es una enseñanza. Los libros de la Torá, los primeros 5 libros de la Biblia, que la tradición judía dice que fueron escritos por Moisés, contienen, entre otras cosas, leyes y normas que tenían sentido en la época en la que fueron escritos, tal vez, o tal vez no. Se habla con cierta frecuencia, por ejemplo, de qué pasaría si un buey se escapa y cornea al buey del vecino. Pero con cierta frecuencia se habla de esto. ¿Era tan frecuente hace 2500, 3000 años que los bueyes se corneasen? No creo que ese fuera un problema mayor. Más bien era un problema propuesto como ejercicio intelectual. ¿Esto qué quiere decir? Estudiar esa parte de la Torá como si fuesen leyes, no es para aplicarlas como leyes, es para aprender a desarrollar un sentido de la justicia y de la ética, del comportamiento correcto, más allá de lo que otros digan que uno tiene que hacer, y desarrollar la capacidad de interpretar el texto bíblico para que los valores que uno encuentra allí pueda aplicarlos a su comprensión del contexto histórico, del momento en el que uno vive, y aplicarlos para comportarse de acuerdo a esa enseñanza, no esa ley. Y este es el sentido que ha tenido, creo yo, la palabra Torá desde que empezó a circular en el pueblo judío. También en la época de Jesús. Es decir, que en la tradición judía, la Torá desde un primer momento fue una enseñanza sobre cómo vivir éticamente dentro de una comunidad que recibió esas leyes no de un tirano que es avalado por Dios, fueron dadas en el Sinaí a todo el pueblo presente. Esto es algo diferente de cómo se narra que recibieron sus leyes otros pueblos en la antigüedad. Y la convocatoria es muy claro de Deuteronomio. Exige el texto de Deuteronomio que se lean, que un padre tiene que enseñar esas leyes a sus hijos, que tiene que tenerlas presentes de día y de noche y cuando anda por el camino llevarlas consigo, que tiene que atarlas cerca de su corazón, a su brazo y a su frente. No estoy citando textualmente el versículo, estoy trayendo qué tipo de ley es la que supuestamente figura en la Torá. Es una invitación a darle importancia a la ley. En la Torá encontramos, y en el Tanaj y en la tradición judía, canciones de amor a la Torá. Uno no le escribe canciones de amor a un código legal. Yo por lo menos nunca escuché una canción de amor al código comercial vigente en la República Argentina, de derecho civil, de derecho penal. No. Para el pueblo judío, en cambio, tiene mucho sentido escribir una canción de amor a la Torá, porque la Torá es una enseñanza divina, no es una ley, aunque contenga frases que en sí mismas tal vez en algún contexto sirvan literalmente como leyes y fundamentalmente sirvan para que uno al estudiarlas piense en cuál es el contexto en el que pueden tener un sentido normativo, pero no son normativas siempre.
Y eso es lo que hace que uno desarrolle criterio para comportarse éticamente en otros contextos. Bien, entonces, si está tan claro que la Torá para los judíos en la cultura judía no es exactamente la ley, aunque los libros, el texto escrito de la Torá contenga a veces algunas leyes, eso no lo discuto, pero el concepto de Torá es otro. Torá es enseñanza en todo caso. ¿Cómo es que nos encontramos en el Nuevo Testamento y en muchos autores cristianos, no todos, que la palabra Torá es traducida como ley? Bueno, esto tiene una historia y que es importante esta historia para el diálogo entre judíos y cristianos. Resulta que una primer traducción de la Torá al idioma griego, la así llamada Septuaginta, la de los 70, tradujo Torá como nomos. Y nomos es una palabra que, entre otros sentidos, también significa ley. Eso se hizo más o menos en unos 200 y tantos años antes del nacimiento de Jesús. La palabra nomos, ley, tiene que ver con que los que tradujeron el libro a la Septuaginta, esa traducción, pensaban que ley era una traducción válida. El problema es que, claro, fue justamente en esa época, a mediados o fines de la época del Segundo Templo, que empezó a circular entre algunos miembros del pueblo judío la idea de que la Torá era, entre otras cosas, un código legal. ¿Por qué? ¿Por qué en ese momento? Por enfrentarse a las leyes impuestas por el imperio helenista primero y el imperio romano después, con un criterio como el de esa cultura, la griega y la latina, que eran culturas en las cuales había leyes escritas. Entonces, la idea de que la Torá fuera la ley del pueblo judío fue una idea que tenía que ver con el encuentro con romanos y griegos por un lado y con una circunstancia política. Esto, el nacimiento de esa idea entre algunos judíos, pero todo el pueblo judío seguía reconociendo aún a esa altura en la Torá fundamentalmente la enseñanza. Eso motivó esa traducción, claro. Con el correr de los siglos, los rabinos la desautorizaron, dijeron que en ese sentido era incorrecta, y en otros, y finalmente ni siquiera se incorporó como una traducción interesante para estudios comparados. Otras traducciones antiguas, como los Targumim, las traducciones al arameo, sí fueron incorporados en la tradición de los estudios judaicos como comparaciones para entender cómo se entendía en otra época tal vocablo, sabía cómo fue traducido. La Septuaginta no tuvo ese destino. Ahora bien, ¿una traducción puede ser tan importante? Resulta que más o menos alrededor del año 70, 72, cuando fue arrasado el templo de Jerusalén después de la primer gran sublevación judía contra el Imperio Romano, el Imperio Romano vio el peligro de que hubiera una nueva alianza entre los esclavos que se acercaban a las sinagogas para poder rezarle a una deidad que no eran los dioses tutelares del emperador que los había esclavizado.
Eh, bueno, Roma temía que hubiera una alianza entre los judíos que habían perdido esa guerra, pero seguían muchos de ellos dispersos por el Imperio Romano, muchos de ellos como ciudadanos romanos, como San Pablo, por ejemplo. Que hubiera una alianza entre estos judíos y los discípulos no judíos de Jesús. Y entonces el Imperio Romano tomó una medida política drástica. El fiscus iudaicus, del que hablé ya en algunos programas anteriores, un impuesto que se cobraba. La cosa es así, todo judío tenía que pagar tradicionalmente medio shekel por jefe de familia cada año para pagar los sacrificios tamid, los cotidianos, los continuos que se realizaban en el templo. Esto era algo que pagaban los judíos de fuera de Israel como para marcar que seguían unidos, seguían siendo parte, se involucraban en el culto en el templo de Jerusalén. Destruido el templo, las vías de recolección de esos fondos y de su envío a Jerusalén seguían en pie, porque los judíos del extranjero seguían queriendo abonar. Entonces el Imperio Romano desarrolló por decreto el fiscus iudaicus, un impuesto que recaudaba ese mismo dinero y lo destinaba a la reconstrucción del templo de Júpiter Capitolino en Roma, como para marcar que el templo de Jerusalén no iba a ser destruido. 10 años después, en el 81 creo que fue, otro emperador romano, viendo el inminente peligro de una alianza entre los judíos y los discípulos de Jesús, provenientes de otros pueblos, entre los cuales abundaban los esclavos, extendió el impuesto y decidió que cualquiera que viviese entre judíos o como judíos iba a tener que pagar el mismo impuesto que los judíos y ser perseguido legalmente, además, si realizaba determinadas actividades asociadas al culto judío. Un esclavo no podía pagar esa suma, además se aumentó bastante la suma, pasó de ser medio shekel, creo que por jefe de familia, creo que, bueno, no recuerdo el importe, pero era un importe grande por cabeza. Entonces no le quedó más remedio a las nacientes comunidades de discípulos de Jesús que hasta ese momento habían enterrado a sus muertos en las catacumbas judías, que hasta ese momento se reunían a rezar en las sinagogas, no les quedó más remedio que separarse de los judíos y poner en evidencia ante el Imperio Romano que no eran como judíos, que no vivían como judíos y que no vivían entre judíos. Una de las primeras, el primer canon prácticamente que elaboró la cristiandad, hubo muchas cristiandades en esos años, entre el 40 y el 80, pero muchas de ellas tomaron un libro que se llamaba la Didaché como Sagrada Escritura. Didaché, dicho sea de paso, en griego quiere decir lo mismo que Torá, enseñanza. Y la Didaché era un libro que les explicaba que no debían comer animales la carne de animales sacrificados en cultos idólatras, lo mismo que les había dicho San Pablo, que debían descansar en Shabbat, etc. Y que, bueno, estas eran normas que no eran de rigurosa aplicación para ellos, porque no eran judíos, pero que les convenía hacerlo. Esa Didaché, cuando surgió el fiscus iudaicus ampliado a la naciente iglesia, o sea que la iglesia tuvo que empezar a organizarse absteniéndose de cualquier práctica o texto que pareciese judío, pasaron varias cosas. Uno, cayó en desuso la Didaché. Desapareció, salió de circulación. 2. Nació la escuela interpretativa cristiana temprana de ver en el Antiguo Testamento, calificado así, primer testimonio, Antiguo Testamento, de ver allí solamente como algo valioso los anuncios de la futura venida del Mesías. Lo demás eran leyes obsoletas, antiguas, de un pueblo
que parecía que si no había desaparecido del todo, ya estaba desapareciendo, con el que no querían tener nada que ver. Esa tradición interpretativa marcó mucho los siglos siguientes de la cristiandad y hasta cierto punto entre algunos cristianos sigue teniendo peso hoy en día. Y la otra cosa que pasó fue que las comunidades cristianas, con semejante conflicto con su única literatura sagrada, el Antiguo Testamento, se vieron en la necesidad de generar un canon de sagradas escrituras propio. Obviamente, algunas de las cartas de San Pablo fueron aprovechadas para eso, y también empezó la redacción de los evangelios, por ejemplo. Y acá hay un punto clave. Los evangelios empezaron a escribirse como muy tempranamente en el año 70 y tanto, 80, como mucho, el primero de ellos. Y a esta altura, yo no estoy discutiendo que las versiones... que los que lo escribieron fueron seres humanos, en pocas palabras. No estoy discutiendo que hayan sido testigos presenciales de la pasión, por lo menos los sinópticos, pero el punto es que en aquella época ya había el clima de tener que tomar distancia respecto del pueblo judío que acababa de perder una guerra y evidentemente estaba encaminándose hacia otra contra el Imperio Romano, y la dirigencia cristiana necesitaba diferenciarse claramente, por lo menos muchos de ellos tomaron ese camino, del pueblo judío para no sufrir su mismo destino, y lo lograron. Ahora, esto es el contexto histórico en el cual fue redactada la mayor parte del Nuevo Testamento, salvo tal vez algunas partes de Hechos de los Apóstoles y algunas cartas paulinas, alguna carta, la de Santiago tal vez, pero ya los evangelios fueron escritos y empezaron a circular en la época en la que había que demostrar que un cristiano no era un judío y que sentía cierto desdén hacia el Antiguo Testamento y hacia las leyes de los judíos. No solo eso, sino que los principales... en aquella época no había imprentas. Las copias se escribían a mano y las hacían los escribas. Y los escribas muchas veces eran esclavos. Eran, por ejemplo, esclavos griegos. ¿Por qué? Porque los hombres libres no se dedicaban a copiar textos. Y había, en aquella época, mucha gente que tomaba nota en una especie de taquigrafía de lo que escuchaba y luego lo transcribía interpretando el texto que había escuchado. En síntesis, muchos esclavos griegos, lectores tal vez de la Septuaginta, fueron los que participaron en la redacción de los evangelios sinópticos en un contexto político en el que regía la consigna de desjudaizar a la cristiandad. Claro, una vez que ese entorno, más toda la presión política romana, logró meterse en la redacción de los evangelios, requiere todo un esfuerzo de estudio y reflexión acerca del contexto histórico, el poder reconstruir cómo hubiera sonado lo que tal vez dijo Jesús. No estoy discutiendo que Jesús, no estoy poniendo en cuestión el magisterio de Jesús. Simplemente quiero, para los amigos cristianos, mostrarles cómo sonaría una frase dicha por Jesús, según uno de los evangelios,
si tenemos en cuenta este proceso histórico previo a que esa frase fuese escrita en el Evangelio y el contexto histórico del momento en el que fue escrita y por quién fue escrita, todo lo que acabo de contar. Entonces, a ver, por ejemplo, Mateo 5:17 dice: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, sino para cumplir. Si tenemos en cuenta todo el contexto histórico de lo que sucedió entre el año más o menos 30 en el que Jesús puede haber dicho, ejercido su magisterio carnalmente, terrenalmente, y el año 70 u 80 en el cual se asentó por escrito esto, basándose en transcripciones de copias de transcripciones hechas por gente que hablaba griego y estaba con los líderes del movimiento cristiano. Tal vez las palabras originales de alguien que dedicó su vida a un magisterio de amor puedan haber sido, por ejemplo, no penséis que he venido para abolir la enseñanza de Moisés o de los profetas, sino que he venido para cumplirla plenamente. Y cumplirla plenamente, agrego yo, ¿cómo? Enseñando a través del ejemplo viviente, que es la mejor manera de enseñar. De golpe, esa versión que, admito, la inventé yo, esta última, en base a la otra que es la que figura en los evangelios canónicos, me parece una versión. Yo no pretendo mejorar las enseñanzas de Jesús, pretendo sí criticar una versión de ellas en función de cómo creo que llegó a ser registrada por escrito y llega hacia nosotros. Me parece que esta versión de los evangelios es mucho más afín y acorde a un magisterio de amor, porque la otra de meterse con la ley es posible, pero es una cosa mucho más confrontativa con el pueblo judío, lo que resulta sospechoso para un maestro judío hablando en un entorno judío sobre cómo interpretar la Torá del pueblo judío. Hay muchísimas otras expresiones más contundentes, más violentas, que hasta parecen inducir a un cierto antijudaísmo que figuran en los evangelios, qué sé yo, porque vosotros los judíos sois hijos del diablo, y evangelio según San Juan. Que no sé si esas palabras también llegaron al texto de las Sagradas Escrituras de este modo o no. Habría que estudiar en cada caso, pero mi punto es que el estudio personal comprometido en el diálogo y el encuentro con otra persona, o escuchando a otras personas, no es lo mismo que lo que puede darnos una inteligencia artificial o un esclavo que transcriba algo. ¿Por qué? Porque falta falta lo propiamente humano de lo humano. Tener que esforzarnos para conseguir algo es algo que nos fue dado por gracia.
si todo lo que quisiéramos estuviera inmediatamente instantáneamente a nuestro alcance, ¿para qué vivir? Bueno, no quiero transformarme en alguien que anda haciendo filosofía barata, berreta, etcétera, eh, ante una cámara porque no tienen derecho a defenderse. Pero concretamente la Ameilut, el esfuerzo para poder estudiar y para poder aprender, es parte de lo que hace que el estudio de la Torá sea sagrado en la tradición judía. Y a mí me parece que en la tradición cristiana esto podría llegar a ser también un tema interesante a discutir. En la conversación de ayer martes, el pastor Daniel Gaidú, en su comentario dijo, comentario a lo que yo expuse, ¿no? Dijo que en psicología hoy en día, después de haber intentado medir la inteligencia de las personas de diferentes maneras, se llegó a la conclusión que no hay una inteligencia única, sino que hay muchas inteligencias. Y una de ellas es la inteligencia social, ¿eh? La inteligencia que uno tiene para vincularse con otros. Comentario al margen. Esto es muy cierto. Hay gente que es increíblemente hábil y diestra para hacer nudos, pero no le pidan que redacte una frase con claridad. Porque, bueno, hay gente que es más inteligente para una cosa, otra gente es más inteligente para otra, e incluso parece ser que no hay una inteligencia de base como denominador común a todas las formas de inteligencia. Eso ya es un tema científico muy interesante, pero no es el caso acá. Ahora bien, lo que decía Daniel Gaidú es que hay una inteligencia que él cree que merece que le prestemos atención los que nos dedicamos a los estudios espirituales o religiosos y los que nos dedicamos al diálogo interconfesional, la inteligencia para vincularse con Dios. Ya sé, para la gente formada en el espíritu materialista, esto puede sonar como anatema. No, ¿cómo vamos a ver la inteligencia para vincularse con algo que no puedes demostrar científicamente que existe? ¿Qué importa? Que no pueda demostrar científicamente que algo existe no quiere decir que no pueda haber una inteligencia humana para vincularse con eso, aunque sea una fantasía humana. La inteligencia para vincularse con Dios es una inteligencia, según Daniel Gaidú, que tal vez no la tengan las inteligencias artificiales, por lo menos las de hoy en día. ¿Por qué? Y acá yo les doy una respuesta. Porque su inteligencia, la de las inteligencias artificiales, no tiene una historia de formación similar a las inteligencias humanas. Las inteligencias humanas surgen y se desarrollan en el vínculo con otros significativos. El primer vínculo con mamá, o con partes de mamá incluso, primero, hasta tener una idea unificada de que mamá es alguien. Pero hay una evolución de la curiosidad, las ganas de entender qué sucede en el mundo, que tiene que ver con el vínculo, un vínculo muy profundo, diría hasta un vínculo pasional, que hace que uno se involucre vincularmente con eso con lo que intercambia información. Y esto estructura el qué hace uno con la información que recibe y cómo y para qué la da. Y eso, por ahora, las inteligencias artificiales creo que no lo están haciendo. Eso explicaría por qué los resúmenes que ha hecho la inteligencia artificial, que también están disponibles en Fundación Shalom para el que quiera verlos, es notorio que
la mayor parte de lo que acabo de exponer en esta charla que compartí hoy con ustedes no lo incluyó. Se quedó en que nomos en la Septuaginta es ley en griego y por eso, pum. Y a mí me parece que es importante esta reflexión acerca de que es necesario el esfuerzo, que por ese motivo muchas comunidades ortodoxas han excluido el uso de la inteligencia artificial para los estudios religiosos o espirituales, reflexionar sobre qué diferencia a una inteligencia artificial de una humana. Fíjense todos los temas que salen cuando ponemos a trabajar una inteligencia artificial en un tema tan fundamental como la Torá es la ley. Y a su vez este tema tiene que ver con quienes elaboraron la idea de que la Torá es la ley. Esclavos, básicamente. Y cómo esa visión de la Torá ha alimentado una actitud de distanciamiento y desprecio respecto al pueblo judío que si nos abstenemos de esa tradición y nos permitimos leer los evangelios sin esas anteojeras y con una luz que tiene que ver con la ley del amor, simplemente por el prójimo y del respeto por el prójimo, o sea, con una luz más ética, podemos reconstruir un texto diferente de los evangelios que no es hecho a medida de los gustos de uno, sino que tiene en cuenta el contexto histórico del texto que hoy tenemos y la coherencia con el magisterio de Jesús, con su enseñanza de una única ley, la del amor. Bueno, suficientes disquisiciones por hoy. Espero que les haya interesado. Yo lo traje porque la charla de ayer a mí me fascinó. Los invito a que vean ese video. Es extenso, pero vale la pena. Hubo intervenciones muy interesantes de la señora Claudia, una señora católica de México, de Aurora Thomas, del profesor Pedro Barreiro, la de Daniel Gaidú que mencioné. Por supuesto, también estuvo Yoel Ben-Arié, que participó también, Ángel Schoenberger, en fin, si tienen ganas de verlo, véanlo. Después vamos a agregar en un ratito en el tag el link para que puedan entrar si quieren verlo. Muchas gracias por su atención. Espero que les haya despertado alguna inquietud, les sirva para repensar algo tal vez. Y será hasta el domingo que viene. Shalom, shalom.
b'nei b'nei choyrin Yashatu avdin avdin Leshon habo b'nei b'nei choyrin Leshon habo b'yaro d'Yisroel Ashatu avdin Leshon habo b'nei b'nei choyrin Ashatu Leshon habo b'yaro d'Yisroel Ashatu avdin Leshon habo b'nei b'nei choyrin Bam bam Ashatu avdin avdin Leshon habo b'nei b'nei choyrin Oh Ashatu avdin avdin Leshon habo b'nei b'nei choyrin No Leshon habo b'yaro d'Yisroel Leshon habo b'nei choyrin Leshon habo b'yaro d'Yisroel Leshon habo b'nei choyrin Bum bum Ashatu avdin avdin Leshon habo b'nei b'nei choyrin Ashatu avdin avdin Leshon habo b'nei b'nei choyrin b'nei b'nei choyrin Oh Ashatu avdin avdin Leshon habo b'nei b'nei choyrin No Leshon habo b'yaro d'Yisroel Leshon habo b'nei choyrin Leshon habo b'yaro d'Yisroel Leshon habo b'nei choyrin Bam bam Ashatu avdin avdin Leshon habo b'nei b'nei choyrin Ashatu avdin avdin Leshon habo b'nei b'nei choyrin